Bueno, la clase del día de hoy se divide en dos partes. La primera, en algo que tiene que ver con las bases y fuentes de información. Ahorita les voy a preguntar para que nos mencionen qué creen que es eso, a qué hace referencia esas bases y fuentes de información. Y la segunda, las normas APA y citas y referencias y todo lo relacionado con el plagio, los derechos de autor, que es la lectura pues que realizaron ahorita de manera rápida allí. ¿Alguien sabe qué son las bases de datos y fuentes de información? ¿Qué se imagina cuando escuchan ese nombre? ¿A qué relacionan? ¿Con qué relacionan esa palabra o esas dos palabras? ¿No se les viene nada a la mente? Como el lugar donde recogemos la información. El lugar Ya. donde recogemos la información. ¿Sí? ¿Qué más me vas a mencionar? Como la credibilidad o sea, como dar la credibilidad, como es nuestra ciudad, Se te está escuchando entrecortado, Esteban. ¿Alguien más que tenga alguna idea? ¿Puede repetir? Que cuando yo les menciono conceptos de bases y fuentes de información, ¿qué creen o qué se imaginan ustedes que es eso? Profe, pues con lo que usted acaba de decir, pues yo creería que es como una herramienta en la cual podemos como especificar quién es el autor del libro o nos ayuda a identificar qué temática es el texto que vamos a leer, quién lo escribió o con qué objetivos se creó ese texto. Bueno, tiene mucho que ver con lo que mencionas. Hay unas cosas que no hacen parte de eso, pero la mayoría de ellas sí hacen referencia a ese término. También se conocen como buscadores académicos. Esos buscadores académicos son exactamente lo mismo que estás mencionando allí. Pero vamos a dividir el concepto para que nos quede totalmente claro qué son esos buscadores académicos o esas bases de datos de información. Hay diferentes bases de datos de información, incluso los ingenieros en sistemas utilizan mucho esas bases para organizar información, incluso para hacer los software y todo eso, y que funcionen de la manera correcta, pues utilizan bases donde hay mucha información de los datos que ellos requieren. Pero en el caso de la parte científica, que es la que nos vamos a enfocar de acuerdo a la asignatura, se denominan buscadores académicos. ¿Alguien sabe qué significa el término académico? ¿Qué creen que puede ser eso académico? Ninguno tiene conocimiento de eso. Lo que se les ocurra, cualquier palabra que se les ocurra que haga referencia a ese término. Educación superior. Educación superior. Sí, puede ser educación superior. ¿Alguien más? Bueno, por ese silencio, no. Cuando se habla del término académico, vamos a establecer que este término son los lugares o los espacios en donde se produce o se transmite conocimiento de manera institucionalizada. Entonces, menciónenme en un lugar con nombre propio en donde se produzca conocimiento, se transmita conocimiento y entre dentro de ese significado o concepto de académico. ¿En qué lugar se transmite conocimiento? En la universidad, la escuela. En la universidad, también en los colegios, en las bibliotecas, en los centros de investigación. Entonces,
Eso es la parte académica. Y cuando ya hablamos de buscadores, esos buscadores son sitios web que yo voy a encontrar en internet en donde toda esa información que se produce en las universidades, en los colegios por ciertos profesores y en instituciones, por ejemplo, gubernamentales, en donde sacan datos estadísticos, donde hacen encuestas y que lo encontramos en internet, entonces va a reposar toda esa información que se crea allí. Si lo hablamos de la universidad, vamos a encontrar los trabajos de grado. Cuando ustedes se gradúen de la universidad, van a entregar su trabajo de grado a la biblioteca y la biblioteca va a ser visible eso que ustedes hicieron, y no solo dentro de la misma universidad, sino que va a ser visible a nivel mundial. ¿Por qué? Porque va a reposar en estos buscadores en donde está toda la información de trabajos de grado, de revistas científicas, de seminarios, de diplomados, de congresos, donde también, por ejemplo, hay noticias periodísticas. Entonces son todos los sitios web donde van a encontrar información, pero es información que es verídica y comprobada. No es cualquier página, no es, por ejemplo, el Google normal, donde siempre ingresamos a buscar lo que necesitamos para los trabajos. No, no es ese Google normal, porque resulta que en el Google normal cualquier persona puede subir información. En ese sentido, lo que yo encuentre ahí no siempre va a ser verídico. Algunas cosas sí, pero otras no van a ser verdad. ¿Por qué? Porque la subió alguien que tal vez no tiene conocimiento sobre el tema, escribió algo, yo le creo, pero realmente eso no es verdad. Lugares como Rincón del Vago, otras que tienen nombre como de monografías.com, son lugares en donde yo no debo buscar información, exactamente porque no sé si es verídica. Cualquier persona puede subir la información, incluso también puede modificar esa información. Entonces, voy a mostrarles algunos buscadores académicos, hay muchos más. Estos que están en este listado son gratis, y adicional a que son gratis, tiene que ver un poco con el área de temática de ustedes, que es la parte de ingeniería. Allí pues van a encontrar información más detallada sobre su carrera, conceptos, pueden encontrar también trabajos de grado, artículos referentes pues a los temas de investigación. Aquí está Google Académico. Este es uno de los que los estudiantes me dicen: sí, profe, yo en algunas ocasiones he buscado información en ese Google Académico, no siempre, pero algunas veces lo he realizado. ¿Qué pasa? Que este Google Académico, en algunos de la información que está allí, algunos libros, los puede encontrar de manera completa, pero en otras ocasiones yo ingreso y tal vez solamente me aparece hasta una parte, pero la otra me aparece borrosa. Eso pasa porque hay que pagar por obtener el libro completo, pero la universidad, por medio de la biblioteca, ella les crea a ustedes unos usuarios y también les da una contraseña para ingresar a unos catálogos que la universidad tiene de libros. Estos libros pueden ser de las ciencias básicas, pueden ser libros de estadística, ustedes que este semestre están viendo estadística, y que de pronto los profes les refieran para las clases y ya no necesiten ir de manera presencial a la universidad por ese libro, porque lo pueden encontrar por medio de estos libros en Google, o también otras bases de datos diferentes a la de Google, que solo las tiene pues la universidad porque paga por los derechos de la información y ustedes tienen acceso a esa información. Entonces pueden tener un libro de estadística que está de manera física en la biblioteca, pero lo van a encontrar en esas bases de datos de la universidad por medio de PDF. Y la mayoría de esos PDF se dejan descargar, yo los puedo tener en mi computador, incluso puedo hacer anotaciones, bueno, muchas cosas allí en mi computador. Entonces, para que también lo tengan presente. No sé si ustedes
les han generado esa contraseña, algunos la tienen, ninguno, para que por favor por ahí me digan, el vocero que me mencione si de pronto si tiene la contraseña, si en algún momento les dieron una asesoría para crearles la contraseña para ingresar a las bases de datos. Que porfa No, me profe, digan, la verdad, no. ¿no? Yo Bueno, no sé ni- entonces no tenían conocimiento. La idea es que yo voy a ver si puedo pasar la lista y mirar si de pronto algún día nos pueden dar una asesoría para utilizar esas bases de datos, porque es fundamental para la asignatura tener dónde buscar información. Y mucha de la información que voy a encontrar en internet de artículos científicos son de revistas donde hay que pagar. Pero si yo busco esa información por medio de esas bases de datos de la universidad, pues entonces no me va a tocar pagar y voy a tener la información que yo necesito. Entonces sí es importante que todos tengan ese usuario y contraseña y que nos enseñen un poquitico a utilizarlo. Entonces voy a cómo gestionar esa parte. Hablando ya de Google Académico, que es uno de esos buscadores en donde la información es verídica, casi siempre voy a encontrar libros, voy a encontrar PDF que vienen de revistas. Miren que aquí dice que es una revista científica, entonces si es una revista científica, lo que me mencionan ahí es algo verídico. Puedo encontrar información de entidades, puedo encontrar información pues de otros países, de universidades. Por acá hay otra revista científica. Entonces, si yo requiero buscar conceptos muy del área de ustedes de ingeniería, lo hago por medio de Google Académico. Si voy a buscar un concepto muy básico, sí lo puedo hacer por Google normal, porque pues esos conceptos son universales y no van a variar mucho en el significado. Pero en el caso de ser algo que tenga que ver con metodologías, por ejemplo, yo busqué producción industrial, entonces me va a buscar información solo de lo que tiene que ver en producción industrial y de análisis que han hecho tal vez en empresas sobre esa parte del tema. Esto que les voy a mostrar ahí mientras se carga es otra revista. Esta revista alberga mucha información de diferentes universidades de todo el mundo. De Colombia hay varias allí que están asociadas. Por acá voy a mostrarles. Son 31 países, 746 instituciones, donde yo voy a poder buscar información en línea. Aquí me dicen pues las universidades que están como tal asociadas. De aquí de Colombia está la Nacional, la Universidad de Antioquia, por acá está la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, y son universidades pues de acá que tienen producción intelectual y pues toda esa información queda guardada aquí. La idea es que en estas revistas, como son tantos artículos, miren cantidad de artículos que hay y dependiendo de cada área temática, pues voy a encontrar mucha información. De acuerdo a esa parte de producción industrial, miren la cantidad de artículos en donde se mencionan estas dos palabras. Es una gran cantidad. No voy a tener todo el tiempo para hacer un análisis de toda esa información. ¿Qué puedo hacer para poder, como tal, encontrar la información más detallada? Entonces, acá hay unos filtros que yo puedo aplicar y bueno, si el profesor me dice, no, tiene que buscar una información que sea muy reciente, entonces aquí hay información ya de este año que está publicada. Son 216 revistas. Por ejemplo, el idioma, si yo pues solamente sé el idioma de español, todavía el inglés no lo domino y solo requiero información en español, entonces voy a filtrar por español y por acá voy a buscar información que solo se haya realizado aquí en Colombia. Aplico los filtros y cuando aplico esos filtros de año, de aquí del país de Colombia, del idioma, pues miren que me van a aparecer 40 artículos. Antes era una gran cantidad en donde aparecía el nombre de producción industrial, pero ahora solamente van a ser 40 artículos. Y ellos aquí les permiten descargar el PDF y guardarlo pues en su computador, desde el celular de la información o pues desde páginas de aquí de internet. Y esta de acá también es otra de esas revistas
Hay información también de diferentes países, hay diferentes colecciones, ahí pues pueden mirar, hay acceso a algunos libros y pues a revistas científicas. Y se utiliza de la misma manera, busco la información, acá yo tengo algo de métodos y tiempos que está relacionado con lo que ustedes ven en su carrera, entonces él filtra también la información dependiendo de lo que yo necesite y así. La idea es que más adelante aprendan a utilizar esto porque les va a servir para el proyecto de curso y adicional a eso van a tener que utilizar estas bases de datos para descargar un artículo científico que es el que vamos a trabajar también en la asignatura. Luego, más adelante les voy a indicar qué estructura debe tener el artículo. Si quieren por ahora, pues pueden ir mirando y ensayando con alguna tarea que les haya dejado algún profesor y van practicando. Ya eso es como un trabajo independiente, aquí medio les explico cómo funciona, pero ya ustedes pues se van a encargar de mirar cada una de esas revistas y obtener la información. Entonces, eso es todo lo referente a los buscadores académicos. Ahorita vamos a hablar de las normas APA. Digamos que es un tema un poco extenso, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, pero la idea es que entiendan. Y no terminamos esta presentación, la próxima semana de manera presencial, continuamos, no hay ningún inconveniente porque la idea es que entiendan muy bien estas normas y cómo se utilizan. ¿Qué son esas normas? Son unos códigos o unos formatos que se inventaron unos investigadores o científicos hace muchos años en una universidad de Estados Unidos. Estos científicos pues eran psicólogos, eran alrededor de 26, y ellos tomaron la decisión que para su universidad pues iban a establecer estas normas de entrega de trabajos, que todos los trabajos estuvieran adecuados a unos códigos y a unas normas para la estructura del documento y se viera un orden en lo que entregaban pues de los trabajos. A medida de que esto fue un éxito en esa universidad de Massachusetts en Estados Unidos, las personas empezaron a copiar estas técnicas y estas normas en las demás universidades. Incluso hay otras reglas y normas establecidas que vienen también de universidades de Estados Unidos. ¿Alguien conoce una norma para adecuar textos diferente a estas normas APA? El nombre, que lo mencionen por ahí si de pronto la conocen. Incontec. Las normas Incontec. Sí, esas son unas normas que se utilizan mucho, incluso en ingeniería industrial para calidad hay unas normas que se rigen solo en ese tema. Y cuando hablamos de codificación de trabajos ya en el área de la educación universitaria, se están utilizando las normas APA, porque entre comillas son un poco más sencillas, tienen muchas cosas, pero las Incontec son más exigentes que las normas APA. Y por eso, y son más amigables, un poco más estas normas APA que las normas Incontec. Y pues a medida de que se iban utilizando, se regó eso por todo el mundo hasta que pues llegó a Colombia y las universidades ya tienen establecido como tal utilizar este tipo de normas. Aquí en la universidad vamos a trabajar con la 7ª edición. Esta edición la actualizaron en pandemia. En pandemia hicieron una actualización de esta norma, modificaron algo de la 6ª edición. Las modificaciones no son muchas, pero hay ciertas cosas que difieren de esa norma anterior. La plantilla de la universidad está en las normas APA 7ª edición, entonces pues por eso nosotros nos regimos a eso para trabajar nuestro proyecto como tal de aquí en la asignatura, el proyecto de curso, que más adelante pues vamos a hablar sobre lo que van a investigar, el tema es libre, recomendaciones se las habré dado la semana pasada, vayan organizándose en los grupitos, máximo de 5 integrantes, piensen con quién van a trabajar. Es un trabajo que requiere de la participación de todos los integrantes del grupo para que lo puedan sacar adelante de la mejor manera, porque sí requiere de tiempo. Entonces, por eso los grupos también son numerosos, debido exactamente a eso. La idea tampoco es que se carguen con mucho trabajo, pero sí
que puedan entre todos trabajar, hacer un trabajo colaborativo y el trabajo o el proyecto les quede de la mejor manera. Esto es un formato general de esas normas. No voy a hacer énfasis en cada una de las cosas que se están presentando en las diapositivas, porque la plantilla que vamos a utilizar de la universidad ya tiene todo eso. O sea, yo solamente se las voy a poner ahí, ustedes descargan esa plantilla que está en Word, y lo que tienen que hacer es copiar la información de su trabajo, modificar la información que está allí, porque allí hay ciertas cosas que ustedes deben de modificar en el sentido de que ustedes van a redactar su trabajo. Lo que hay allí es una explicación de cada una de las partes que componen la plantilla, y lo que hacen ustedes es reemplazar lo que redactaron en el grupo y ponerlo en esa plantilla. Entonces siempre vamos a trabajar sobre esa misma plantilla. Tiene ya las márgenes, el número de la página. Voy a mencionarles algunas cosas de aquí que son importantes tenerlas presentes, pero la plantilla ya las tienen. Esto les va a servir si de pronto en otra asignatura los profesores les dicen que tienen que entregar su trabajo en normas APA séptima edición, entonces aquí ya tienen esa información. Es más como para las otras asignaturas, porque aquí ya vamos a contar con eso pues de manera automática. En la parte del espaciado, se maneja un espaciado del interlineado entre pues cada línea de 2 puntos. Eso es algo muy amplio. Entonces, cuando redacten una página y trabajen con ese interlineado, les va a dar alrededor de 2 a 2 páginas y medias con una redacción de una página en un interlineado normal. Otra de las cosas es que el texto siempre debe ir alineado a la izquierda. Nos gusta mucho justificarlo, digamos que se ve más organizado, entre comillas, que está justificado, pero estas normas exigen esa alineación a la izquierda. Lo otro es que la numeración de la página va en la parte superior derecha de la hoja, en los números arábigos. ¿Alguien sabe qué son esos números arábigos? ¿Cuáles son? ¿Tienen idea de dónde salieron esos números? ¿Cuáles son? ¿Ninguno? Bueno, esos números arábicos son los números que nosotros siempre hemos utilizado, o sea, estos normales se denominan números arábicos. En cuanto a esta parte del tamaño de la letra y el tipo, esta séptima edición nos da la oportunidad de poder elegir entre varios tipos de letras. Yo debo elegir solo uno de ellos con el tamaño de la letra que se especifica aquí. No quiere decir porque hay un listado, yo vaya a combinar en mi trabajo diferentes tipos de letras. No los puedo combinar. Elijo solo uno y mi trabajo de principio a fin va a tener alguno de estos tipos de letras. Recomendación para el proyecto: la plantilla viene con este tipo de letras. Times New Roman. Pues si ya la plantilla está adecuada a eso y ustedes van a trabajar sobre ella, ya de principio a fin ya tiene este tipo de letra, pues no se pongan a modificar y cambiar el tipo de letra, porque les va a tomar más trabajo adecuar toda esa plantilla a otro tipo de letra. Entonces, la recomendación, déjenla con la que ya viene y verifiquen que no les queden combinadas, que no vayan a quedar combinadas, porque me han entregado trabajo hasta con 3 tipos diferentes de letra, de tamaño, también de letra, entonces es algo a tener presente. Lo otro es la primera línea de cada párrafo debe llevar algo que se llama sangría, que es de 1,27 centímetros. Ya les voy a mostrar qué es esa sangría y cómo debe quedar. La plantilla también está adecuada a eso. Y es un espacio que se deja en la primera línea de cada párrafo, desde la margen a la primera letra. Entonces miren que cada inicio de párrafo, o sea, su primera línea tiene un espacio diferente a las demás líneas de párrafo. Y eso se llama sangría. Y es lo que se debe dejar, de acuerdo a estas normas, cada vez que yo codifique con ellas mis trabajos.
Esto es una portada, se los pongo aquí simplemente por si en otra asignatura necesitan elaborar una portada en normas APA séptima edición. Estos son los datos que debe de llevar, debe de ir en ese orden. Acá pues la plantilla ya tiene esa portada y lo único que ustedes van a tener que hacer es reemplazar en la portada que ya está el nombre de ustedes, bueno, la asignatura y eso, pero ya está adecuada con los espacios y toda la información y en el orden en que debe de ir. Por eso les digo que esto les sirve pues para otras asignaturas. En cuanto a abreviaturas, estas abreviaturas tampoco nos vamos a aprender todas ellas, porque cuando utilicemos el gestor de referencia de Word, que es una de las herramientas que tiene Word para que de manera automática haga citaciones y me cree una tabla de bibliografía de manera automática, pues no lo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque ya Word se va a encargar de hacer todas estas de utilizar todas estas abreviaturas o hacer estas abreviaciones en esa tabla de bibliografía al final del trabajo. Pero hay unas que tengo que tener presente porque en algún punto de mi trabajo, mi proyecto, voy a tener que modificar de manera manual. ¿Cuáles voy a tener presentes? El número del párrafo y este que se denomina sin fecha, que es S.S. Los vamos a utilizar de manera manual cuando hagamos las citas o la tabla de bibliografía de manera manual. Ahora sí, vamos a llegar a la parte del plagio, que es donde voy a preguntarles pues, referente a la lectura que hicieron. Por favor, muchachos, no importa si se equivocan, si de pronto no entendieron algo de la lectura, me preguntan, porque es muy importante aclarar todo referente a esto de los derechos de autor y plagio para que ustedes no vayan a caer por falta de entendimiento o conocimiento, pues en esto. Porque así sea por falta de conocimiento o por ignorar ciertas cosas, pues es un delito. Tal vez uno no lo hace con intención, lo hace más porque no conoce, pero sí o sí es considerado un delito, sea con intención o sea que se haga por falta de conocimiento, y por eso hay que estudiar estas normas y tenerlas presentes. En la imagen se describe lo que había en esa lectura, en donde se habla de plagio, en donde se habla de un delito, pero también mencionan algo que tiene que ver con la parte moral, habla de la ética, de la honestidad y que cada quien decide si hace plagio o no hace plagio. ¿Por qué? Porque digamos hasta este punto, pues ustedes puede ser que no sepan cómo funcionan estas normas, pero luego que terminemos esta clase, ya son los que deciden si hacen plagio o no hacen plagio. Si miro la presentación y organizo la información de acuerdo como la profesora me explicó, sea para esta asignatura o para las otras, pero ya es la persona quien decide si hace plagio o no hace plagio, porque ya el día de hoy va a tener conocimiento de qué es, de cómo debe referenciar y cómo debe citar. Allí se mencionan más palabras, por ejemplo, el copyright, habla de fraudulento, habla de disimular, habla de frase, de copiar, reproducir, habla de imitación, usurpar ideas, autoplagio, habla de legalidad, bibliografía, comillas, bueno, hay mucha información que se menciona allí. Referente a lo que leyeron, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? Yo leí esto y se me quedó, no tenía conocimiento de ello, o realmente pues me llamó la atención porque nunca me habían hablado o nunca había visto ese tema de esa manera como se expresa ahí en la lectura. Entonces, para que por favor pues hacer la clase dinámica para que participen, no importa si se equivocan, pero la idea es que nos quede todo claro referente a esa lectura que es la base del plagio. Entonces, alguien que me indique qué de lo que leyó de la lectura se le quedó o le pareció más interesante o que no conocía. Profe, Juan, dime. las altas cifras de plagio, pues ahí hay un pedazo donde se lee que están hablando de que se le preguntan a 3 estudiantes de diferentes partes, ¿cierto? Y pues solamente un estudiante como que dijo que había leído
y más abajito dicen que el 52% de unos estudios que hicieron en Estados Unidos declara que ellos dicen que ellos copian de internet sin declarar o citar, ni siquiera decir que como quién es el autor, ni nada, sino que nomás copian y pegan. Fue como que lo Listo. más, o sea, que Ujú. acepten así, decir, no, yo copié y no citen ni nada. Sí, y eso se da mucho, incluso yo creo que en algún punto la mayoría hemos caído en eso, porque pues no teníamos conocimiento. ¿Alguien más que mencione algo de lo que leyeron allí que de pronto se les haya quedado de esa lectura o que de pronto no tenían conocimiento? A mí lo que Ah, me pareció interesante es que hablan de una parte en la que dicen que pues deberían de reforzar esa parte en los colegios. Y es algo muy cierto, porque en el colegio usted entrega un trabajo y ellos no le van a pedir que le ponga cita, de dónde sacó la información, ni nada de eso. Entonces me parece un punto como muy importante y pues sí sería necesario que de la primaria uno la vayan inculcando, que a la hora de usted realizar una tarea, pues ponga la cita, de dónde sacó el tema y todo eso. Listo, Ana. Sí, lo que tú mencionas, bueno, Duan creo que también iba allí a mencionar algo. Sí, pero que me parece interesante que es ya el interés de que de grados muy inferiores, pues de grados pequeños de la primaria se vaya inculcando eso. ¿Por qué? Porque es que se ve que en la universidad a muchos estudiantes les cuesta hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque los colegios no adaptan esa parte de cierto punto y no refuerzan bien lo que es los trabajos escritos, los derechos de autores, todo lo que tiene que ver con normas. Listo, bueno, por allá Loren habla del cóctel, una de las licencias. Pregunta, ¿de aquí a quién en el colegio le enseñaron a citar en alguna norma? No necesariamente en la zapa, pero en alguna norma. Buenaventura. Pues, profe, pues, o sea, pues eso también depende mucho de el profesor y no tanto el profesor, ¿no? También depende mucho de los alumnos. Porque, pues, por ejemplo, a mí en el colegio cuando yo veía español y cátedra de paz, los profesores míos, pues, de noveno en adelante, con algunos trabajos sí eran exigentes en cuanto a los autores, las citas y lo que siempre nos recargaban, la bibliografía, porque, pues, eso sí es muy importante ante todo. Pero pues yo también creo que eso ya va más que todo como en la persona, porque pues sabemos que hay personas que son muy perezosas y por no citar o la pereza de copiar la biografía, pegarla, averiguar quién fue el escritor, no lo hacen simplemente por no perder 5 o 10 minutos de su tiempo. Bueno, listo. Entonces ahí tú hablas ya que es de manera independiente, es como un trabajo de manera independiente, realizarlo. Bueno, referente a ese tema, creo que no solo aquí en Colombia, porque la lectura no solo hablaba de Colombia, sino que hablaba de más países en donde se presenta el mismo inconveniente, la misma situación, problema, en donde nosotros, tal vez por lo que mencionaba allí Buenaventura, de que no nos tomamos el tiempo de estudiar o de citar de manera correcta, pero también en algunas ocasiones es por falta de conocimiento. En algunos colegios ni siquiera pues les dicen a los estudiantes, de pronto ahorita con la tecnología que tienen, tal vez en internet encuentren ciertas cosas que hable de citación, de plagio o algo así, pero sí, en el colegio no se enseña esto, pues claro, van a llegar a la universidad y no van a tener conocimiento sobre cómo citar. O en algunas ocasiones, los estudiantes hacen su esfuerzo para poder pues, citar de la manera correcta, pero cuando van a realizar eso en la práctica, se confunden y al final, pues, aunque hacen una cita, la hacen de manera incorrecta. Y si yo una cita no la hago de la manera correcta, también se podría decir que es algo de plagio. Hay diferentes tipos de plagio y dependiendo de cómo debe de ir la cita, entonces también hay que hacerlo de la manera correcta. Pero sí, como decía, el texto es como una tarea pendiente de esa parte escolar para que cuando ya ustedes lleguen aquí a la universidad,
tengan conocimiento de ello. Pero yo me encuentro con estudiantes así de seminario de cuarto semestre que realmente pues no lo conocen, no saben cómo se citan, que tal vez pues en el primero o segundo semestre tampoco les exigieron mucho esto, entonces pues no les exigieron, no aprendieron y no investigaron referente al tema. Entonces sí, pues es algo que se debe tener muy presente porque es importante dar esos derechos de autor porque es un delito que está penalizado en la Constitución, que da cárcel y si no da cárcel, pues entonces toca pagar una multa de 1.000 salarios, dependiendo pues de ese nivel de plagio, porque hay diferentes tipos. Hay plagio que puede ser deliberado. Ese plagio deliberado es que yo tengo la intención de presentar un trabajo que sé que no es mío, pero le pongo mi nombre, en donde hago una clonación, o sea, presento algo tal cual, lo único que le cambio es el nombre, pero lo demás, el 99% es plagiado. Aquí en la asignatura ha pasado esta parte de ese plagio del 99%. No se ha dado muchas veces, se dio incluso hace varios semestres. En los últimos semestres los estudiantes han tratado de mejorar mucho eso y se han interesado por citar y referenciar de la manera correcta. Se les pasan ciertas cosas, pero pues no ha habido un plagio del 99%, como pues semestres anteriores que sí pasó. Y dependiendo del tipo de plagio, pues así mismo los profesores toman decisiones pues referente a eso. Si es uno del 99% a un proyecto de curso de aquí en la asignatura, pues ya se pone un 0 que no se habilita y todo lo que deben presentar referente a ese proyecto, si por ejemplo lo hacen en el avance 1, ese 0 que era del avance 1 del proyecto y que se dio porque hice plagio, no se puede recuperar y me inhabilita todos los demás trabajos. ¿Qué quiere decir? Que si tengo que presentar un avance 2, pues no lo voy a poder presentar porque ya hice plagio en el avance 1 y fue ese plagio deliberado, y tampoco voy a poder presentar el proyecto final. Y pues si tengo un 40% perdido, pues puedo perder la asignatura por eso. Entonces, por eso me gusta también que los grupos sean más numerosos para que estén pendientes. Si a alguno se le escapa, entonces el otro está allí pendiente de mirar si hizo la cita, no la hizo, para que no les vaya a pasar eso, que ya tienen conocimiento, ya se les está enseñando. Bueno, ahorita por ahí una de sus compañeras hablaba sobre las licencias y ella mencionaba el copyright. ¿Alguno entendió de qué se trata el copyright? ¿Le quedó pronto algo de eso que leyó del copyright en ese ensayo argumentativo? Profe, pues yo entendí que era cuando la información estaba fijada por derechos de autor. Está fijada por derechos de autor. Sí. En esa licencia, lo primero que tenemos que tener presente es que los autores son los que definen qué tipo de licencia tiene mi documento, tiene el documento que escribo. Entonces, si yo voy a publicar un libro, yo misma, como autora de ese libro, voy a definir qué licencia le voy a poner. En el caso de esta licencia que es el copyright, que son obras que están totalmente amparadas al autor, ¿eso qué quiere decir? Que el autor siempre por estas obras va a recibir un dinero por dar su información. Ejemplo, si es un libro literario, una novela o un cuento que nos ponían a leer en el colegio, no sé, de Gabriel García Márquez o La Metamorfosis, bueno, que nos ponían a leer en el colegio esos libros o novelas o cuentos, pues son con este tipo de licencia de copyright, en donde yo sí o sí tengo que comprar el documento original, el libro original, porque todos los derechos están reservados, tanto el autor del libro y pues la casa comercial o la editorial que ha impreso ese libro. Todas las regalías, o sea, todo el dinero generado por ello van a ir al autor y a la editorial. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo
saco copias de estos libros, los libros de ciencias básicas, por ejemplo, de matemáticas, de física, los que encuentran en las bibliotecas también tienen esa licencia. ¿Qué pasa? Yo no podría sacar copia de esos libros o comprar réplicas AAA, porque si lo hago, pues estoy cometiendo plagio. ¿Por qué? Porque el dinero no va a ir para quien escribió su obra, que está amparada por una licencia, sino que va a ir para quien hizo esa réplica AAA de ese libro. Aquí en Colombia, digamos que esta parte de los libros no es tan estricta, o sea, no tiene tanto control, entonces por eso pues podemos conseguir por cualquier lado este tipo de libros que no son originales, sino que son replicados, son copias, incluso pues hacen copias a color. Normalmente las casas editoriales habían lanzado una estrategia y esa estrategia era imprimir diferentes versiones de los libros para que todo el mundo tuviera pues acceso a ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que sacaban unas ediciones de lujo en donde la pasta era pasta dura, la hoja era una hoja blanca, cerrada, bueno, muy bonita, pero obviamente el costo era mucho más. Pero también sacaban otras versiones mucho más económicas en donde el libro no era del mismo tamaño, sino un libro más pequeño, obviamente tiene toda la información completa, pero la impresión era mucho más pequeña, la letra más pequeña. Adicional a eso, en hojas de papel periódico, hojas así recicladas, la portada no con pasta dura, sino una portada de cartulina, bueno. Y lo hacían para que no cayeran en esta parte del plagio, porque pues hacen plagio, y es más que todo porque la necesidad de la persona pues es tener el libro, pero a un costo que sea más accesible. Normalmente esos libros son muy costosos y por eso es que se cae pues en esos plagios que no se debía hacer. Esa es la primera licencia. ¿Recuerdan haber leído otra licencia que se mencionara allí en esa lectura? ¿O esa era la única licencia que hay? ¿Quién recuerda otro tipo de licencia que haya leído? Yo leí que habían tres. Esa era la primera, la segunda era la de dominio público y la tercera pues era recursos educativos de forma abierta. Bueno, listo. Son tres licencias. Hay una que se llama Copyleft, que es la que tú mencionas, que es pública, y cuando es pública, quiere decir que yo puedo tener acceso a la información sin pagar absolutamente nada, porque el autor lo único que pide es que yo le dé ese derecho, que mencione que esa obra, ese trabajo es de él, y ya con eso el autor pues está allí bien, no pasa nada, él dice no hay problema, utilícela, si quiere compartirla de manera completa, la información compártala de manera completa, si quiere hacer una impresión, haga una impresión, si quiere mandarla, no sé, por una red social, no hay ningún inconveniente porque tiene una licencia. Y él no va a recibir nada de regalías, ningún recurso económico por lo que escribió. Simplemente va a recibir su autoría, o sea, va a aparecer cada vez que se utilice su trabajo, pues el nombre de él allí, el apellido, bueno, sus datos para que las demás personas puedan ver su documento. Y eso se utiliza casi siempre en los recursos que son educativos. Estos autores definen este tipo de licencias porque les interesa que en la educación se dé a conocer lo que ellos investigaron, lo que ellos hicieron, y solo, pues, se le da la propiedad intelectual y ya, con eso es más que suficiente. Hay otro tipo de licencia que ahorita mencionaba, que se llama Creative Commons, y esa Creative Commons tiene unas limitaciones, y esas limitaciones las va a definir el autor del documento. Entonces, si yo escribo un libro, puedo decir, bueno, quiero, o si hago un artículo científico, puedo decir, bueno, yo me voy a meter, o voy a publicarlo en una revista científica que
Es gratis y lo único que requiero es que me den atribución, que digan que yo hice esa investigación y sacan información de allí. O puedo decir, voy a permitir que mi información se reproduzca, pero sin fines comerciales. Que si yo creo una obra, esa obra no va a generar como tal un recurso económico de que alguien abuse y esté cobrando por algo que yo dejé que fuera gratis. Entonces, que no sea de manera comercial. Otra puede ser que no se derive. Entonces, si yo necesito esa información, pero no la necesito toda, sí o sí, tengo que sacar todo el documento porque la licencia indica que no pueden haber parte de la obra impresa y no todo el libro. O sea, yo no puedo dar como una parte, que sea lo que necesito, hago una impresión o saco una copia de ello y ya. Porque establece que no se puede derivar, que no puedo sacar solamente un pedazo, sino que tiene que compartirse de manera completa. Si hay un artículo que tiene esa licencia y yo me meto en Facebook y le doy compartir, pero no comparto todo el documento, puedo caer en plagio. ¿Por qué? Porque la licencia establecía que sí se podía compartir en una red social, pero sí o sí estuviera todo el documento de manera completa, no una parte que a mí me gustó, la que me pareció más interesante, no, de manera completa. Y hay otro tipo de licencias que está dentro de esta misma o de derechos, y es en algunos artículos científicos en donde uno se mete a buscar en internet y encuentra del artículo científico el resumen y la introducción. Y si uno quiere tener toda la información de ese trabajo, pues tiene que pagar por la demás información, porque solo te van a dar a conocer parte de ella. Casi siempre es el resumen y la introducción de esos artículos. Y en ese caso, cuando se paga, dependiendo de la revista donde esté publicado ese artículo, asimismo se va a establecer el tiempo. Hay revistas en donde tú pagas por la información y te dicen, puedes descargar un archivo de PDF, pero solo te va a servir por un mes. ¿Qué pasa cuando justo se cumple el mes? Uno va a buscar el PDF por el que pagó y lo que va a pasar es que va a encontrar una extensión de un documento que no le va a abrir, porque inmediatamente se va a borrar de allí del computador. Entonces también va a depender de la persona y del autor qué tipo de licencia le pone a su trabajo. Uno de los plagios más conocidos, o digamos que fue como el punto de partida del plagio aquí en Colombia, se dio por una red social, por Facebook. Resulta que alguien había compartido parte de una información de un artículo que le pareció interesante. Resulta que ese artículo tenía una licencia en donde indicaba que tenía que publicarse o compartirse de manera literal, o sea, tal cual como estaba el documento y no cierta parte de la información. Y esta persona compartió solamente una parte de la información. Es una red social. ¿Qué pasa? Es algo masivo. Eso recorrió todo el mundo porque ni siquiera la persona era de aquí de Colombia. Quien compartió si era de Colombia, el autor del documento no era de aquí, pero llegó a ese autor y ese autor lo que hizo fue buscar, porque como es un delito y era algo internacional, entonces pues las autoridades investigaron y encontraron de dónde se había compartido por primera vez ese documento y pues esta persona, este joven, tuvo problemas legales por eso. Entonces, recomendación, estar pendiente de lo que compartimos hasta en las redes sociales porque podemos tener algunos problemas o inconvenientes con ellos. Incluso hace poco recuerdo hasta un meme de una niña que es como asiática, que se comparte mucho y que nosotros la tenemos hasta de sticker en los celulares.
no sé cómo se llamará la niña, pero es muy graciosa. Y resulta que la mamá empezó a subir a su red social, y aunque la red social es pública, no quiere decir que no ampare ese tipo de cosas de información, por ejemplo, de las fotos que no se pueden tomar. Empezaron a ver que esta niña era muy graciosa, entonces empezaron a tomar la información y resulta que la mamá nunca había dado permiso pues para que crearan memes con su hija, con la imagen de su hija, y tampoco stickers. Y yo creo que el sticker, pues la mayoría tenemos stickers de esa niña, pero esta señora, incluso que pues creo que no lo llevó a esos términos porque pues ya estaba regado por todo el mundo, pero ella quería entablar como demandas para que no se volviera a publicar la imagen de su hija, pero pues al final creo que ya fue tan famosa su hija que ya ni lo hizo. Pero es mirar qué compartimos porque nos podemos meter en problemas. No es que sea muy común y que se dé tan fácil de que la persona encuentre eso que yo compartí, el autor, pero les ha pasado a varias personas. Entonces es como mejor cuidarse en ese tipo. No sé si a ustedes les había mencionado también el otro plagio que fue muy conocido aquí en Colombia, que se dio por alguien del Congreso, una señora. No conozco muy bien a la señora, pero sé que era de allí, en donde ella, su trabajo de grado, plagió de un señor de México, incluso se salió en las noticias, en donde este señor pues le pasó exactamente lo mismo, que él en internet se encontró su trabajo, pero con otro nombre. Y la persona pues era aquí de Colombia, el autor es de México, y este señor pues se dio cuenta de esto, además de que todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó, y pues de una entabló una demanda a esta muchacha o a esta señora por ese plagio que realizó. Y allí no solamente hay problemas legales para ella, sino que hay problemas legales para la universidad, porque pues ese documento no se debería de haber publicado. Hay problema para los jurados que aceptaron ese trabajo y para el director de la tesis que aceptó ese trabajo. ¿Por qué? Porque de pronto no se tomaron el tiempo pues de verificar de que el estudiante no hiciera ese plagio. Pensaron que pues por ser un trabajo de grado no van a caer en eso, pero miren que sí también se da. ¿Y qué pasa? Yo ya les mencioné, los trabajos que ustedes van a hacer para poder graduarse los van a publicar en la biblioteca de la universidad, y luego de allí va a estar en la web, en donde todo el mundo, y es todo el mundo porque es abierto, si lo van a buscar, si alguien busca en Google desde otro país, pues va a encontrar su trabajo allí, su trabajo de grado. Entonces, también pues para que tengan presente y no les vaya a pasar eso, porque pues se puede meter como tal en problemas. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de lo de las licencias. Si no, para continuar ya lo que tiene que ver con las citas, para que por favor me mencionen si continúo o tienen alguna duda referente a lo que leyeron o algo que de pronto pues no les queda muy claro sobre esta parte del plagio. Profe, si una persona sube un escrito de otro autor, así digamos a una página web, ¿eso también tiene problemas legales? Dependiendo de la licencia. Por ejemplo, si lo que tú mencionas es que, bueno, hay un escrito de otro autor, pero no he puesto mi nombre allí. Digamos que yo soy la que voy a subir el escrito a una página web, pero yo no puse mi nombre en ese trabajo, sino que yo dejé el nombre del autor, pues para que también sea conocido. Dependiendo de la licencia que tenga, asimismo, pues puede ser que tenga problemas o no. Si es una licencia abierta, no hay ningún problema porque tú no estás obteniendo dinero de él, sino que simplemente lo estás haciendo visible en una página web, y el autor en su obra o en su documento pues dice que no tiene ningún problema en que se publique en cualquier lado porque para eso lo escribió. Y si es en términos educativos, no hay ningún problema, pero va a depender del tipo de licencia. Porque si es una licencia de copyright donde son todos los derechos amparados, puedes tener problemas.
¿Alguien más me va a hacer una pregunta? Profe, mire, a veces hay ideas que salen de nuestra propia cabeza y al parecer resultan ser plagio. Bueno, ya te voy a mencionar allí. ¿Qué puede pasar? Hay ideas que, algo que tal vez yo ni siquiera he leído y que yo lo piense de una manera. ¿Qué pasa? Que así yo lo haya pensado primero, quien es dueño de la información es quien ha publicado en internet sobre esa información. Entonces yo digo, yo estoy haciendo el análisis, no sé, de algo que vi en la clase y bueno, y llegué a una conclusión y digo, esa es mi conclusión. Y resulta que yo voy y busco en internet y esa conclusión a la que yo llegué, otra persona ya la había hecho, pero esa persona sí la publicó antes que yo. Y en ese caso sería plagio. Entonces, eso que tú mencionas también hay que tener presente cuando yo estoy haciendo los trabajos. Primero indago e investigo y luego de indagar e investigar me voy directamente a redactar el trabajo. ¿Por qué? Porque con esa investigación y con esa indagación me voy a dar cuenta si a esa conclusión que yo llegué, alguien antes ya había llegado, yo no sabía, no tenía conocimiento, pero alguien se me adelantó y publicó. Y quien publica es el dueño de la información. Por ejemplo, cuando crean patentes de medicamentos, de vacunas, allí es lo mismo. El que primero saque una patente de eso, ese va a ser el dueño de esa patente que estableció. Así a otra persona se le haya ocurrido, pero si nunca lo patentó en una notaría en donde digan, mire, yo hice este invento, está de esta manera, lo vengo aquí a mostrar, patentar para que quede que esto es mío. Si yo nunca hago eso, ya quien sería el autor o dueño de la información, de la patente, será el que publique y el que tenga visible lo que hizo. Así sea lo mismo que yo tenía en mi cabeza, pero si yo me quedé con eso guardado y no lo publiqué en algún lado, ya no es mío. Es dueña la persona que hizo una publicación de él. Por ahí creo que alguien más iba a hacer una pregunta. Bueno. Profe, con respecto a eso, cuando uno lee información de distintos lugares y luego redacta a su entender, ¿podría considerarse plagio también? Sí, eso se llama parafraseo y el parafraseo también se debe citar. Nos confundimos un poquito y ahorita les voy a poner unos ejemplos cuando estemos viendo las citas, porque pensamos que el parafrasear no es plagio, pero el explicar lo que otra persona dijo con mis palabras es un parafraseo y se le debe dar como tal la autoría. Existe la regla y la norma de cómo citar cuando yo hago un parafraseo. Cuando yo con mis palabras explico la idea o las ideas de otros autores. Si yo sé que yo leí eso en alguna parte, pero lo que hice fue explicarlo con mis palabras, eso no es mío. Eso es del autor que se le ocurrió, del cual yo leí, entendí algo, llegué a la misma conclusión de lo que él tenía y lo puse en mi trabajo. Cosa diferente es que, por ejemplo, yo leo un trabajo y el autor llegó a una conclusión, pero cuando yo leí su investigación, la conclusión a la que yo llego es totalmente diferente a la que él tiene en su trabajo, porque yo hice un análisis más profundo. Entonces, eso ya es mío y ahí no tendría que citar. Pero si es una idea que yo estoy reescribiendo de otro autor, que lo hago con mis palabras, pero yo sé que eso no es mío, yo no lo inventé, yo no lo dije porque lo saqué de otro lado, no con las palabras del autor, pero si reescribí, eso se debe citar. Ahora les voy a dar un ejemplo de qué es un parafraseo y qué es propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual ya esa no se cita porque es algo que es mío, es algo que yo investigué, es algo que yo analicé y es algo a lo que yo llegué a obtener conclusiones, a hacer una discusión y eso ya va a ser mío. ¿Alguna otra duda?
Bueno, creo que ya no hay más dudas. Vamos a empezar a ver las citas. Hay dos tipos de citas válidas con las que yo puedo realizar mis trabajos. Están las textuales y las de parafraseo. ¿Qué es una cita? La cita va a ser la información que yo tomo de internet de diferentes maneras, porque hay diferentes maneras de yo copiar y pegar la información en mi trabajo, y la fuente de origen. En este caso, y les voy a mostrar aquí con la diapositiva, la cita en esta diapositiva va a ser esta información, que es el texto que yo tomé de manera parafraseada de esta página de internet. Entonces, tanto esta información que yo tomo como estos datos básicos del autor va a ser la cita bibliográfica. Nos confundimos mucho porque pensamos que la cita solamente son estos datos básicos del autor y ya. La cita es el conjunto de información como estos datos básicos del autor. En cuanto a las citas textuales, es una cita en donde yo tomo la información que encuentro en internet, tal cual como la encontré en internet. O sea, yo voy, leo un documento y digo, esta información me pareció chévere, la voy a copiar, es un copy y pegue, pero ese copy y pegue tiene que tener unas características, porque el copy y pegue, dependiendo de ciertas cosas, se debe hacer de una manera. Hay unas citas que se llaman textuales cortas y otras textuales largas. Cada una tiene unas características diferentes para copiar la información. Yo ahorita les voy a mostrar con ejemplos aquí las características de cada una de las citas. Entonces, la primera cita, que es la textual corta, si quieren por ahí están tomando nota, les voy a dar de manera numerada las características de una cita textual corta. Entonces, para los que de pronto toman nota, lo tengan allí y les quede más fácil cuando ya se vaya a realizar el taller, creo que es dentro de 15 días, es en los grupos, pues ya tengan un listado, van a poder sacar el cuaderno, van a poder mirar en las diapositivas, porque la idea es que entiendan, no es que se aprendan de memoria todas esas reglas ya, porque son muchas, pero sí que entiendan cómo utilizar las reglas. Y si tienen los apuntes más claros en el cuaderno, pues es mucho más fácil. Entonces, las citas textuales cortas presentan varias características. Una de las características, y es la primera, es que tiene que tener menos de 40 palabras. No puede tener más de 40 palabras. Esa es la primera característica. La segunda característica, esa cita, en el caso de la información, debe de ir entre comillas. Entonces aquí ustedes ven, hay comillas al inicio y cuando se cierra el texto de la cita bibliográfica. Tercer característica, debe de ir inmersa en el texto. ¿Qué quiere decir inmerso? Debe de ir en medio de un texto. Si se fijan aquí en el ejemplo, miren que antes de estas comillas hay un punto y es seguido, no es un punto aparte, es un punto seguido. Y si se fijan, al finalizar el paréntesis hay otro punto y también es un punto seguido. Esta información que está aquí antes puede ser información que yo he redactado con mis palabras y miren que no tiene que ser algo demasiado extenso, pero para que cumpla con la regla, así sea que yo redacte una línea antes de que yo ponga la cita, está bien y no hay ningún problema. Y cuando finalice, lo mismo. Con mis palabras puedo redactar, puedo hacer así como una introducción de lo que se va a mencionar en esa cita, en esa información que encontré en internet, y hacia el final puedo hacer una conclusión sobre esto que mencioné, estos autores que están aquí. Entonces siempre debe de ir inmersa en el texto. ¿Qué quiere decir? En medio de un texto. Otra de las características que tiene son los datos del autor. Debe de ir apellido, año de publicación y número de página. Siempre en este orden. Me preguntan, profe, ¿es que lo que yo estoy leyendo, el documento que estoy leyendo, o es una página web?
donde voy a sacar la información, no hay año de publicación. Entonces, cuando no hay año de publicación, yo les dije al inicio que tenían que aprenderse unas siglas. ¿Alguien las recuerda? Que habían unas abreviaturas y les dije, estas dos se tienen que aprender porque las vamos a utilizar de manera manual. ¿Alguien las recuerda? ¿Ninguno? Bueno, lo que les había mencionado de esa sigla es sin fecha, que es la S.F, y que cuando yo encuentro un documento que no tenga una fecha de publicación, pues no me la voy a inventar, ni tampoco voy a dejar el espacio allí. Sí o sí tengo que poner algo que me reemplace ese año que no aparece en el documento. ¿Y qué me reemplaza? Estas siglas que yo les había mencionado me voy a devolver para que ustedes puedan ver. Aquí están, miren. Esto es lo que me va a reemplazar a mí la fecha de publicación de un documento. Y de esa manera me quedaría mi cita bien. Y el número de la página. También había otra sigla que les dije que tenían que aprenderse porque la van a utilizar de manera manual y es esta parte. Porque hay documentos también que yo encuentro, por ejemplo, en internet, es una noticia periodística, está en una página web de algún periódico y necesito tener un dato, pero pues no está paginada la información. En ese sentido, tampoco me voy a inventar el número de la página, ni puedo omitir esta información porque en las citas textuales cortas sí o sí debe de ir el número de la página. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que lo reemplazo por el número del párrafo donde tomé la información. Por acá también les mencionaba la otra abreviatura que tenían que tener presente, que es esta que está aquí, del párrafo de donde se tomó esa información. Entonces, pongo esa abreviatura, cuento los párrafos, ejemplo. Busqué una noticia que tiene 7 párrafos y el párrafo que yo copié, tal cual como lo encontré en esa noticia, fue el párrafo que estaba en la posición número 3. Entonces, eso es lo que hago. Pongo allí, en vez de un número de página que no tiene, las siglas de párrafo y el número 3, que fue donde yo tomé la información. Pregunta, hasta este momento, ¿han entendido todo? ¿Alguna duda? ¿Necesitan que los vuelva y les explique algo de lo que ya les mencioné? Recuerden que lo importante es que les quede muy claro. El ritmo lo vamos poniendo a medida que vaya quedando claro. La próxima clase tenemos tiempo para, si no terminamos, terminar y seguir resolviendo dudas, pero la idea es sí, que me digan, no, profe, yo no entendí esta parte, sin ninguna pena, yo vuelvo y la explico para que a todos les quede muy claro. Entonces, si alguien tiene alguna duda de alguna de las cosas que les mencioné, para que por favor habilite el micrófono y me diga, profe, yo no entendí esta parte, vuelvo y me la explico. Y yo vuelvo y la explico para que nos quede totalmente bien. Bueno, por acá todo está claro. Ahorita voy a indicarles con este mismo ejemplo algo que se llama énfasis o citas basadas en. ¿Eso qué quiere decir? El énfasis es la posición en donde van a aparecer estos datos del autor. Y en este caso, cuando los datos aparecen al final, o sea, después de este texto que copié, después de esas comillas de cierre de la información, se llama una cita con énfasis en el texto o citas basadas en el texto. ¿Por qué? Porque primero pongo el texto y luego los datos básicos del autor. Pero también este énfasis funciona para cualquier tipo de cita, sea textual corta, textual larga o parafraseada. Para cualquiera lo puedo utilizar. Entonces, énfasis es la ubicación de los datos básicos del autor. Para el ejemplo que les estoy mostrando aquí, se llama en el texto porque la ubicación de los datos básicos del autor está al final como tal del documento.
de la información que copié, o sea, de estas comillas. Pero hay otro énfasis que se llama énfasis en el autor o citas basadas en el autor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí los datos del autor ya no van a estar todos al final, esos datos básicos al final después de texto, sino que aquí por el contrario están al inicio. Pero resulta que tengo que tener unas características presentes para poder hacerlo de la manera correcta. Una de ellas es que tengo que utilizar siempre una palabra que me introduzca lo que van a mencionar estos autores. La segunda característica es que miren que los apellidos de los autores están por fuera del paréntesis. Tercera, el año de publicación va dentro del paréntesis. Y cuarta, si ustedes se fijan, el número de la página, o si no tiene página y pongo párrafo, debe de ir al final después de las comillas de cierre. Entonces, voy a repetirles otra vez. El énfasis o las citas basadas en va a depender de la posición de los datos básicos del autor. Cuando los datos básicos del autor aparecen al inicio, antes del texto que yo copié de internet, de esa información que copié de internet, se llama cita con énfasis en el autor o basada en el autor. ¿Qué debe tener? Una palabra que me introduzca lo que los autores van a decir, a mencionar o a establecer, los apellidos de los autores fuera del paréntesis, el año de publicación en paréntesis y el número de página al final. ¿Qué pasa con esto? Una pregunta que me hacen mucho los estudiantes es, profe, ¿y yo necesariamente tengo que hacer mis citas de esta manera? ¿Por qué me lo preguntan? Porque esta cita es mucho más compleja, hay que tener mucho más cuidado cuando yo la voy a realizar. Entonces, no hay una regla en donde te diga que tu trabajo tiene que llevar sí o sí este tipo de citas. Entonces, si yo quiero, y yo lo defino así, digo, no, pues yo a todas mis citas les voy a poner este énfasis en el texto en donde yo coja y ponga todas las citas o la información básica de los autores al final de cada texto. Al final de cada texto de la información pues, que yo he copiado. Y es válido, se puede hacer, está bien, no les queda mal el trabajo, pero para darle dinamismo y que no quede el documento todo igual, siempre la información de los autores en un paréntesis al final, pues ahí está otra opción. Se pueden combinar, no hay un porcentaje de que yo deba utilizar más este, más el otro, 50-50, no hay un porcentaje establecido. Soy yo quien defino como autor de mi trabajo cómo debe de ir la información. Recomendación. Si quieren utilizar los dos tipos de énfasis en sus trabajos, cuando vayan a hacer por favor, verifiquen las diapositivas de la clase y miren cómo se hacen, miren los ejemplos. Porque, ¿qué pasa? El estudiante trata de hacerlo de esta manera y poner primero los datos del autor para cambiarlo y que siempre no sea al final, pero lo que hace es que coge y mete y pone esto así tal cual, toda la información en paréntesis y la pone aquí al inicio. Y no es la manera correcta, porque miren que no todo va entre paréntesis, no toda la información va de esta manera acá arriba con el número de la página, sino que va en esta parte de acá abajo. Para todos es claro esto que les acabé de explicar del énfasis o de la cita basada en. Si a alguien de pronto no le quedó claro, para que porfa me diga, me comunique, yo vuelvo otra vez y les explico para que ya podamos avanzar al otro tipo de cita. Bueno, entonces, según eso, quedó todo claro. Vamos a ver cuando lo hagan en los trabajos y quedó tan claro. Citas textuales largas. Las citas textuales largas también presentan unas características. Recuerden que una cita textual es una copia de manera literal de la información de otro documento. Yo la pongo pues en mi trabajo. Características de estas citas textuales largas. Tienen que tener más de 40 palabras. No va entre comillas. Adicional a eso, debe de ir
sola en un párrafo siempre, siempre debe ir la cita sola en un párrafo. Si ustedes miran aquí, pues hay un punto aparte. Miren que esta cita no está pegada a otra información. El punto que hay antes de ella es un punto aparte. Y si yo miro al finalizar, pues hay otro punto aparte. La cita textual larga siempre debe de ir sola, de esta manera como está aquí en el ejemplo. Y la última característica es que yo les había hablado de una sangría que se da en la primera línea de cada párrafo. Miren aquí en la primera línea de cada párrafo se da esa sangría, pero resulta que cuando yo tengo una cita textual larga, tengo que aplicarle a todo el párrafo esa sangría de 1,27. Si ustedes miran aquí, todo este párrafo está alineado a la primera línea de cada uno de los párrafos siguientes y el anterior. Entonces también tengo que tener presente esto. Debe llevar todo sangría, más de 40 palabras, debe de ir sola en un párrafo, la información que está antes de ella debe de ir en un punto aparte y la información que está después de esa cita debe de ir en otro punto aparte. Y lo mismo del énfasis. Aquí, énfasis en el texto, primero el texto y luego los datos básicos del autor. Y acá el énfasis en el autor, en donde primero pongo los apellidos del autor, la palabra, miren que van organizado apellido por fuera del paréntesis, el año de publicación en paréntesis, y al final del texto, el número de la página, y aquí está pues la palabra. Esta palabra puede ir o antes del apellido del autor o después del año de publicación de ese trabajo. Entonces, el énfasis funciona para cualquier tipo de cita. Soy yo como autor quien defino qué tipo de énfasis pues le quiero poner a mi trabajo, a mis párrafos. Cita de parafraseo. Entonces, aquí era lo que yo les mencionaba. También tiene presente unas características, y una cita parafraseada es expresar con mis palabras la idea de otros o de otro autor, o sea, reelaborar lo que ellos dijeron, explicarlo con mis palabras, pero sí o sí tengo que citar. ¿Cómo hago yo para diferenciar ese parafraseo que tengo que citarlo y que si no lo hago estaría cayendo en plagio de la propiedad intelectual? Voy a ponerles un ejemplo en donde voy a hacer una investigación del desarrollo de software y aplicaciones en 2 años. El primer año que yo voy a analizar es el 2019. Entonces, para poder analizar esa cantidad de aplicaciones y de software que se crearon en el 2019, voy a ir a internet, en un buscador académico, y voy a buscar un artículo científico en donde se mencionen cifras y me digan, mire, en el 2019 se crearon tantos software y tantas aplicaciones web. Y luego, lo que voy a hacer es que voy a hacer una comparación con otro año diferente. Entonces digo, bueno, voy a ir a buscar información en donde me digan cuántas, digamos aquí en Colombia, cuántas aplicaciones se desarrollaron en el año 2020, cuántos software desarrollaron en el año 2020. De allí ya tengo 2 tipos de fuentes diferentes, uno del año 2019 y otro del 2020. En el 2019 me dan unas cifras en porcentaje de ese desarrollo de esas aplicaciones. Yo esas cifras las voy a tomar y las voy a poner en mi trabajo, y con mis palabras voy a redactar eso que hallaron esos investigadores que publicaron ese documento del 2019. Eso sería una cita parafraseada. ¿Por qué? Porque estoy tomando un porcentaje de otras personas que lo calcularon, lo hallaron, y lo voy a poner en mi trabajo. Luego de ahí voy a leer el documento que descargué del 2020 y también voy a buscar la misma información. En el 2020, ¿cuál fue el porcentaje de desarrollo de aplicaciones? Tomo el porcentaje, con mis palabras
menciono eso, que en el 2020 se desarrollaron tanto por ciento de aplicaciones, tanto software, puedo mencionar cuáles fueron los software, y eso es un parafraseo, entonces también tengo que citar la información. Pero aquí viene la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual es decir, bueno, si yo tengo datos del 2019 de la cantidad o del porcentaje de software que crearon, y en el 2020 también tengo esa cantidad de software que crearon, pues yo lo que voy a hacer es que voy a analizar esa información y esos porcentajes. Voy a restar el porcentaje de software desarrollados en el 2020 con el porcentaje que encontré en internet de software desarrollados en el 2019. Y esa diferencia me dio que en el 2020 se crearon un 50% más de aplicaciones y software que en el 2019. Ese número que hallé de esa diferencia de diferentes artículos que había encontrado en internet que hablaban del mismo tema, pero que eran diferentes años, diferentes porcentajes, yo con eso hallé uno nuevo y ese nuevo que hallé ya es propiedad intelectual y es mío. Adicional a que ya hallé ese porcentaje, yo me voy a hacer una pregunta, voy a decir, bueno, ¿y por qué será que en el 2020 crearon más software y más aplicaciones? ¿Ustedes qué respuesta darían a esa pregunta? ¿Qué análisis harían ustedes y qué dirían? No, es que la razón de que se haya aumentado en el 2020 un 50% el desarrollo de aplicaciones y de software es eso. ¿Ustedes qué dirían? ¿Por qué en el 2020 desarrollaron más aplicaciones? ¿Quién me dice por qué? Puede ser por el tema de la virtualidad por la pandemia. Exactamente, por la pandemia. Entonces mira que eso que tú me estás mencionando allí ya es algo de tu propiedad intelectual, en donde tú vas a explicar un porcentaje que hallaste, tomando como base otros documentos que otros autores publicaron, pero tú encontraste ese 50% y me estás diciendo no. Es que en el 2020 hay un 50% más de desarrollo de estas aplicaciones debido a la pandemia y lo conllevó esa pandemia, que fue a que estuviéramos todos en nuestras casas y que tanto el estudio y muchas cosas de los trabajos se volvieran remotos. Entonces, había una necesidad y esa necesidad era crear aplicaciones, software que fueran más compatibles con los celulares, con todo tipo de computadores, para que fuera más accesible a las personas, pues debido a esa pandemia y a que nosotros estábamos pues allí encerrados. Entonces, mira, eso que tú mencionaste es tu propiedad intelectual, la conclusión que tú llegaste, sí, luego de leer otros documentos en donde tomaste información, la parafraseaste, le diste los derechos de autor a esos datos del artículo del 2019 a los del 2020, pero ya luego tú fuiste más allá en donde comparaste, sacaste cifras y al final hiciste una discusión o una conclusión de que se desarrollaron más software por la pandemia y lo de la virtualidad. Entonces, eso es la propiedad intelectual, ir más allá. No que yo vuelva a escribir lo que otra persona ya ha publicado y me está diciendo y que yo lo escriba con mis palabras, no. Si lo hago, caigo en plagio. Si yo voy más allá de analizar profundamente de con los datos que me esté dando esa persona, hago comparaciones, hago restas, calculo cosas nuevas, entonces eso ya hace parte de mi propiedad intelectual y no tendría ya que citarlo, porque yo sé que eso sí o sí, pues va a ser mío. En cuanto a las características de esta cita parafraseada, no tiene límite de palabras, no debe de ir entre comillas, debe de ir inmersa en el texto, entonces otra vez, en medio de otros textos hay un punto seguido iniciando la idea y hay un punto seguido terminando la cita que yo tomé en internet. Y no lleva el número de la página. Entonces, no tiene límite de palabras,
no lleva comillas, no lleva el número de la página y debe de ir inmersa en un texto. El énfasis, lo mismo, énfasis en el texto. Primero pongo el texto que copié o parafraseé y luego los datos básicos del autor. Y el otro ejemplo, énfasis en el autor. Primero, los datos del autor, la palabra que debo de poner, introduciendo lo que él va a decir, y la información que copié en internet. Normalmente esa palabra que acompaña, aquí dicen refiere, puede ser afirma, establece, indica, menciona, puedo poner ahí según, adelante, el apellido y la información. Entonces, aquí les voy a mostrar, esto es un resumen de ya lo que vimos de las citas, en donde hay dos tipos de citas válidas, textuales y las de parafraseo. Cada una de ellas presenta unas características. En cuanto a las textuales, se divide en dos grupos, cortas y largas, y cada una de ellas pues tiene unas características que tengo que tener presente para yo poder copiar la información tal cual como la encontré en internet, pero de la manera adecuada, teniendo en cuenta cantidad de letras, signos de puntuación, sangrías y pues cada una de las cosas que ya les mencioné. Y la de parafraseo, lo mismo, son las características que mencioné anteriormente. Y en cuanto al énfasis, que es la posición de los datos del autor, está en el texto y en el autor. Y en todas las citas, textuales cortas y largas, puedo poner cualquier énfasis. Y en de parafraseo también. Entonces, la posición de los datos básicos del autor puede ser al inicio de la idea o terminando la idea y funciona para cualquier tipo de cita bibliográfica. Hay una regla que se establece dependiendo de la cantidad de autores que hayan escrito un documento. Cuando es un solo autor, pues pongo los dos apellidos del autor, así como se ve aquí en el ejemplo, están los dos apellidos del autor y el año de publicación. Les voy a hacer una pregunta para ver si les quedó claro lo del énfasis. Aquí, pues en el cuadro dice muy claro, citas con énfasis en el texto. Pero la pregunta que les voy a hacer es, ¿dónde debe de ir el texto que yo copié de internet? ¿Antes de estos datos básicos del autor o después? ¿Qué creen? Habiliten ahí el micrófono y me dicen, no importa si se equivocan porque la idea es aprender. ¿Dónde debe ir ese texto que yo copio de internet? ¿Antes del paréntesis o después del paréntesis que cierra? Antes del paréntesis. Antes del paréntesis. Entonces, sí, cuando hay una cita con énfasis en el texto, primero va el texto y luego la información básica del autor. Y ahora, en esta que está aquí, que es con énfasis en el autor, ¿dónde debe de ir la información que yo copié de internet? ¿Antes aquí del apellido López o después del 2019? ¿Qué me dicen ustedes? Después del 2019. Me alegra mucho que les haya quedado muy claro eso. Cuando son dos autores, lo que hago es que pongo el apellido de los dos autores y el año de publicación. Cuando son tres o más autores, aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque no voy a poner los tres apellidos de los autores, sino que voy a poner solo el primer apellido. Quiero que tengan presente que siempre debe de ir, cuando yo haga esta cita, el primer apellido tal cual como se ve en el documento original. Si yo tengo un artículo científico y en el artículo científico me aparecen 5 autores allí, debo ponerlo en el mismo orden que me aparece en ese artículo. ¿Por qué? Ya les voy a mencionar el por qué. Resulta que cuando hay 3 o más autores en un trabajo o en un artículo, el primer autor es el, como tal, el que se lleva todos los derechos, porque es quien escribió, hizo toda la investigación de manera completa. Los que están después de ese primer apellido, y ahí, por ejemplo, 3 o 4 apellidos más son coautores. ¿Qué quiere decir eso? Ayudaron, colaboraron
con alguna cosa que se realizó en esa investigación, con algo del documento, pero no fue el encargado principal de todo eso. Entonces, si yo llego a modificar ese orden de los apellidos y pongo, por ejemplo, el tercer apellido que encuentro en esa lista y lo pongo aquí y no en el orden establecido del artículo, lo que estoy haciendo es que estoy dando una falsa autoría, porque quien se está ganando los créditos no es el artículo, no es el autor principal del artículo, es un coautor, alguien que le ayudó a quien escribió realmente todo el documento, hizo la investigación en campo. Entonces, recomendación, no vayan a modificar, miren los artículos originales, pongan el apellido al cual, como aparece allí en el mismo orden, no porque es el que me parece más chévere, entonces pongo el tercero, o es porque el apellido, unos estudiantes les pregunté, entonces uno de ellos me dijo, no, profe, es que ese cuarto autor tiene mi mismo apellido, entonces por eso me pareció chévere y lo puse allí de primero. No, siempre debe ir el primero. Luego, lo que hago es que a los otros apellidos les voy a poner esta sigla IPAL, que es una expresión latina que en español significa y otros. También, si quiero, lo puedo poner en español, puedo poner y otros. Y ese y otros me está haciendo referencia a los coautores que no estoy mencionando aquí, pero la persona que vea esto dice, ah, bueno, en este artículo hay 3 o más de 3 autores que colaboraron con este autor que aparece aquí. Hay más gente que ayudó a hacer ese trabajo que no se están mencionando porque si son muchos, pues estéticamente no se vería bien, pero que si yo lo reemplazo por estas siglas de IAL o pongo en español y otros, se da a entender que hay más personas que ayudaron a hacer ese trabajo. Y esto se pone a partir de 3 autores en un documento. Si son 2, pues solo pongo los 2 y en este sentido ya ambos colaboraron en la misma proporción para escribir ese trabajo. Digamos en un trabajo de grado, entonces lo hacen en parejas, entonces las 2 personas, no importa que uno vaya adelante del otro, ambos colaboraron de la misma manera haciendo su trabajo de grado. Y aquí en un autor corporativo, voy a explicarles aquí. Yo voy a hacer una investigación de un tema que tiene que ver con algo de la salud. Entonces me encontré un documento de esta Organización Mundial de la Salud que a mí me parece que es buenísimo y del cual yo puedo sacar mucha información para mi trabajo. Entonces, voy a escribir mi introducción y en lo que estoy escribiendo mi introducción voy a tomar un párrafo, voy a copiar y pegar en mi trabajo un párrafo de este documento de la Organización Mundial de la Salud y lo pongo en la introducción de mi trabajo. Como es la primera vez que está apareciendo este trabajo y este documento en lo que yo estoy escribiendo, como primera vez tengo que ponerlo de manera completa, o sea, todo el nombre de esa organización o de esa corporación y entre corchetes poner OMS, que son las siglas de esta Organización Mundial de la Salud, y ponerlo de esta manera. Pero resulta que yo este mismo documento que tiene alrededor de 40 páginas, yo digo, bueno, por allá hay otra información que a mí me parece chévere, me sirve también para el mismo trabajo que estoy redactando sobre el tema de la salud, pero lo voy a pegar ya por allá al final, terminando mi trabajo, en la discusión. Entonces, como ya en la introducción yo había indicado esta OMS qué significaba de manera completa, pues la segunda vez que ya utilicé esa información en mi trabajo, esta estaba en la introducción, pero esta ya es la segunda vez que lo voy a poner en mi trabajo en la discusión, ya terminando el trabajo, pues simplemente pongo OMS, porque quien ya leyó lo que yo escribí de principio y al fin, ya sabe que OMS es la Organización Mundial de la Salud, porque por primera vez se lo mencioné en la introducción, le dije, mire, esto significa OMS. Cuando llegue a la discusión, pues ya no tengo que poner todo el nombre completo, sino que lo único que hago es que pongo las siglas OMS y ya se da a entender que es la Organización Mundial de la Salud.
¿Les quedó clara esta parte? ¿Requieren que se las explique de nuevo? ¿Para todos está claro? Bueno, entonces la última que habla allí es de un autor corporativo sin abreviación. Y ese autor corporativo sin abreviación hace referencia a algunas entidades que no tienen estas siglas, sino que siempre utilizan el nombre de manera completa. Entonces, aquí hay un ejemplo de la Pontificia Universidad Javeriana. Incluso si miran aquí la diapositiva, la cita de este cuadro que realicé, también tiene un autor corporativo que no tiene abreviación. Y es este Centro de Escritura Javeriana. Especificaciones de algunas citas. Las citas de anónimos. Yo no recomiendo mucho utilizar estas citas de anónimos porque pues no hay una persona o una corporación, una entidad que se haga responsable de la información que se está mencionando allí. Pero se puede dar el caso de que lo que yo esté buscando solo lo encuentre en un lugar, en una página, y esa página donde la encontré no tenía ningún autor, no aparecía apellido, nombre, ni tampoco tenía allí un nombre de una corporación o una entidad. Entonces yo digo, pues sí o sí me tocará utilizar esa información para hacer mi trabajo. Entonces yo lo que hago es que la copio y luego voy a abrir ese paréntesis, no tengo apellido. Lo que hago es que tomo parte del título de esa información, lo pongo entre comillas aquí en este paréntesis. Entonces esa parte del título, o si el título pues es corto como este que está aquí, informe anual, que está entre comillas, lo dejo pues de esa manera. Pero si tiene un título muy extenso, que hay veces los títulos tienen alrededor de 15, 16, 20 palabras y ya es demasiado extenso para hacer una cita o una fuente bibliográfica, entonces dejo alrededor de unas 3, máximo 4 palabras entre comillas y doy esa autoría. En este caso no se está dando como tal la autoría a una persona porque no tengo ni idea quién escribió eso, sino que se da la autoría al documento que yo descargué y leí. Por ningún lado me decía quién era el dueño de esa información, entonces le doy la autoría. Mire, yo esta información la encontré en internet, el documento se llama de esta manera, tiene un año de publicación, pero no tiene un autor como tal. Entonces, lo que hago es reemplazar para no caer también pues en plagio. Cita de una cita. Aquí en esta parte les voy a mostrar con el ensayo que se leyeron ahorita. Les voy a poner allí para que nos quede muy claro qué es una cita de una cita. Ya les voy a explicar, denme un momentito, que necesito abrir un documento de Word para explicarles bien qué es una cita de una cita. Ya les voy a poner aquí el ejemplo. Bueno, este documento, si ustedes lo leyeron ahorita, lo escribió un señor que se llama Juan Carlos López García. Él hizo un ensayo argumentativo y les voy a hacer una pregunta para ver si de pronto lo notaron cuando leyeron el ensayo. Este señor, todo lo que escribió en su ensayo es de su propiedad intelectual o necesitó de otros autores para poder reforzar lo que le estaba diciendo con sus palabras. ¿Ustedes qué vieron? ¿Lo escribió todo él o hay información que es de otros autores tomada de internet? Hay de otros autores, profe. Hay otros autores que él buscó, consultó en internet, investigó y pues utilizó otros autores. Entonces, si yo miro aquí la información, aquí está. Hay muchos autores que él utilizó para restar lo que escribió en su ensayo argumentativo. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, también estoy haciendo un trabajo con el tema de las normas APA y yo me encuentro el ensayo, este ensayo de Juan Carlos López,
Y yo leo aquí este comentario o esto que hay de Molina y otros, y yo digo, bueno, esto que se menciona allí me parece tan importante para mi trabajo de norma ZAPA que yo lo quiero poner en mi trabajo. Resulta que yo no lo puedo copiar de este ensayo argumentativo de Juan Carlos López. Para poder yo copiar esta información, tengo que ir a buscar este documento de manera original para comprobar que esto que se menciona aquí es verdad. Porque si yo no voy a este documento original, puede ser que Juan Carlos, por un error que cometió, puso esta información y me dijo Molina y otros mencionaron esto y resulta que él se equivocó y Molina y otros no mencionaron esto que está aquí, sino que fueron otros autores y él cometió ese error. Y si él cometió ese error y yo no verifico, pues yo voy a seguir cometiendo el mismo error en donde voy a decir que Molina y otros mencionaron esta idea cuando realmente no fue así. Entonces, sí o sí, si yo voy a sacar información de otros autores diferentes al que está escribiendo este ensayo argumentativo, tengo que buscar este documento original para comprobar que esta información se dio de esta manera. ¿Cómo lo puedo buscar? Voy a acá a la tabla de bibliografía y miren que aquí me dice él de dónde sacó esa información de Molina. Yo voy y busco esa revista de ingeniería, que es una revista de ingeniería de sistemas, para buscar ese artículo original de Molina. ¿Qué pasa? Yo les había mencionado que hay unas licencias. Algunos de esos artículos, y ese es un artículo, algunos de esos artículos yo no voy a tener acceso, sino que me va a tocar pagar por ellos. Y pues si yo no tengo cómo pagar por esa información, pero sí la quiero tener en mi trabajo, pues yo digo, bueno, yo sí voy a copiar la información, no pude ir a este documento original para comprobar 100% que Molina y otros me habían mencionado esto que está aquí. No estoy completamente segura de eso, pero yo lo voy a incluir en mi trabajo porque me parece interesante lo que se menciona. Entonces ahí es cuando yo voy a hacer una cita de una cita. Copio la información con los autores originales de este ensayo de Juan Carlos López y voy y lo pego en mi trabajo de Word. Entonces voy y lo pego allá. Como yo sé que yo no conseguí este documento original, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la información, la voy a poner aquí al inicio, de los autores originales de esa idea, sin año, ahí no pongo el año, y voy a poner en un paréntesis lo siguiente. ¿Cómo se citó en López, que es el que escribió el ensayo, de donde yo saqué esta información de Molina y otros, en el 2012. Y con esto yo me libro responsabilidades de dar falsa autoría, porque una falsa autoría también es plagio. Entonces ahí yo me libro de esas responsabilidades y ya quien tendrá que responder por esto que se está mencionando aquí de Molina y otros, no voy a ser yo, sino que va a ser Juan Carlos López. Yo voy a decir, mire, a mí Juan Carlos López en su ensayo me dijo que Molina y otros habían indicado esto que se está mencionando aquí. Si es verdad o no es verdad, pues no lo sé porque no conseguí el documento original, pero López responde por eso que me dijo de Molina y otros. ¿Para todos es claro esta parte de una cita? Sí, señora. Bueno, listo. Voy a mirar aquí, yo creo que ya casi vamos a... Bueno, vamos a dejar allí. En la próxima clase continuamos de manera presencial con lo que queda la presentación y nos vamos a dedicar a resolver dudas, a hacer un simulacro del taller. No va a tener notas, sino que entre todos les voy a mostrar cómo va a ser el taller. Voy a coger allí un artículo y vamos a empezar en la clase todos a resolver las dudas. Les voy a hacer preguntas allá. Y Profe, dime. usted ya llamó a lista, ¿cierto? Hace rato.
Sí, pero ahorita ya voy a volver otra vez a llamar a Listo. Ahorita vuelvo otra vez y retomo para los que faltan. Me dicen allí el nombre y ya, ¿listo? Entonces, ahorita vuelvo y retomo esa parte. Lo que les mencionaba era eso. Vamos a retomar dónde quedamos, voy a explicarles ciertas cosas, vamos a ver unos tipos de plagio que hay para que también aprendan pues esa parte. Y en la próxima clase pues continuamos con la información. Yo creo que ya el día de hoy hemos visto bastante información, el tema es un poco largo y denso, entonces yo creo que ya es suficiente con la información que tienes por el día de hoy. La idea es pues, continuar, como les mencioné, hacer preguntas, hacer un simulacro, incluso vamos a hacer un quiz, pero no es un quiz donde les voy a dar una nota en el sentido de que si me va mal, pues voy a tener mala nota en la asignatura, no, pero si me va bien, algunos allí lo vamos a hacer por una aplicación virtual, entonces vamos a hacer como competencia, de acuerdo a lo que hemos visto en la clase del día de hoy y lo que veamos pues en nuestra próxima clase. Hacemos ese quiz, ya les dije, se les va a dar una nota adicional a los que les vaya muy bien respondiendo esas preguntas y a los que queden como en la posición más abajo de la tabla, pues no les va a pasar nada. Entonces solamente es para que aprendamos, resolvamos dudas y pues hagamos algo diferente. Ya voy a llamar a Lista, voy a explicarles de pronto para los que se conectaron más tardecito, donde pueden encontrar la información. Bueno, ahorita ya, ¿quiénes se conectaron después del llamado a Lista para que por favor me habiliten el micrófono y me digan apellido y nombre? Para quitarles allí. Yo, profe. Espérate que sí. Listo, dame el apellido. Villota. Con V y doble L. Listo, ya, ahí está. ¿Alguien más? Profe, yo. Listo, Narváez Guerrero dame. Juan Diego. Repíteme por favor el apellido, solo el apellido. Narváez Guerrero Juan Diego. Narváez, listo, ya. ¿Alguien más? Bueno, según eso, creo que no. Voy a compartirles un momentico aquí la pantalla para mostrarles otra vez Teams y puedan ver dónde está la información de la clase, lo tengan allí presente y ya luego pues de esto nos terminamos como tal la clase. La información, y en este caso las